a nivel carrosario más cerca. Resulta que hoy es el Día Internacional de la Educación. Hoy es el Día Internacional de la Educación y tenemos a nuestro invitado aquí. Pase, 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 no se preocupe, si ustedes lo van a ver en cámaras así rápidamente. Bueno, tenemos a Óscar Amargós. Él es viceministro de Acreditación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Yo le decía a Madeline, vamos a confirmar eso de Amargós, pero efectivamente es así su apellido. Amargós. No es dominicano. Soy de la hermana República del Cibao. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Y el origen del apellido? El apellido es catalán. Ah, es catalán. Rápidamente le digo, por ejemplo, la violinista que andaba acompañando a Joan Manuel Serrat, en su último concierto es apellido Amargós. Ok, don Carlos. Bueno, entonces, hoy es Día Internacional de la Educación. Me gustaría saber, de acuerdo a su experiencia, en cuáles aspectos nosotros como país hemos podido innovar y colocarnos, vamos a decir, en la ruta de una educación mucho más avanzada. Bueno, estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Todo implica que los servicios, especialmente la educación, pues esté acompañando ese proceso. Nosotros estamos en el Ministerio de Educación organizando la casa. ¿Qué significa esto? Estamos construyendo junto con los actores, especialmente los maestros, los directores de escuela, todos los padres y amigos de la escuela, esa nueva educación que requiere el siglo XXI. Para eso estamos realizando muchas cosas que a veces no se dicen en los medios de comunicación. Aprovechemos ahora y díganos cuáles. Por ejemplo, nosotros consideramos al centro educativo como la unidad más importante del sistema educativo, porque ahí es que se concretan, se hacen realidad las políticas educativas. Y en ese sentido, todo el esfuerzo, toda la inversión, todo el accionar de todos los funcionarios, los técnicos, los maestros, estamos focalizados en mejorar la calidad. Aprovecho para decir que mi puesto es el Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad. En ese sentido, nosotros estamos atacando varios frentes. En primer lugar, por primera vez en este país se organiza lo que dice la ley, que los nuevos docentes, que efectivamente en este año escolar ingresaron más de 23,000 docentes, están siendo atendidos para su inserción como debe ser, mediante un proceso de acompañamiento, que la mayoría son jóvenes y necesitan, digamos, el proceso de inducción para convertirse en verdadero docente. Y ese es un trabajo extraordinario. También se están capacitando a los directores de escuela, siendo coherente con la política. Y entonces, en el aspecto de gestión, estamos efectivamente haciendo que cada centavo que gasta o que aporta cualquier ciudadano de este país sea debidamente invertido como debe ser. Señor Sí. Óscar Amargós, usted está hablando mucho sobre calidad en la educación. Correcto. Y estamos hablando de que la medición de la calidad no solamente es a través de la calidad de los profesores, sino también a nivel del currículum y a través de las materias. Entonces, hace mucho que no se ha, o hace cuánto que la revisión del currículum, de lo que se le enseña, y obviamente el problema de que hay muchos maestros o muchos profesores que reprobaron o no pudieron pasar en la pasada vez. Bueno, el currículo, podemos decir, justamente hace 2 meses a todas las escuelas del país llegaron la actualización del currículo del nivel primario y del nivel secundario. Y no solamente que estén llegando a los centros educativos, tenemos un proceso de acompañamiento a los maestros para poder desarrollar, implementar ese currículo. En relación con los maestros que no
pasaron debidamente las pruebas. Hay que decir que eso no es responsabilidad del Ministerio de Educación preuniversitaria. Eso es una responsabilidad de la formación de los programas universitarios que se diseñan para que los profesionales que van a ejercer esa digna profesión reciban la mejor calificación posible. Sabemos que en la viña del Señor hay de todo. Después de esa evaluación que ya usted me imagino que ha logrado realizar en la gestión que está desempeñando, ¿cuáles son los aspectos donde la educación dominicana tiene que reforzarse? Y si hay algún ranking que podamos establecer, ¿en qué lugar estamos Nos nosotros? quemamos en todos los rankings. Bueno, en todos los rankings efectivamente nos quemamos. Ahora, ¿por qué el ministro Ángel Hernández ha dicho que lo más importante ahora es focalizarnos en el aprendizaje de la lectura y la escritura de los niños? ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que si los niños, cuando terminan la educación primaria, el primer ciclo de la educación primaria, si saben leer y escribir correctamente, el éxito posterior en la trayectoria educativa de esos niños será asegurado. Significa que nosotros, todo nuestro esfuerzo está precisamente focalizado en esos niveles. ¿Para qué? Para que cuando vengan las evaluaciones internacionales no nos quedemos en los rankings inferiores. Y en ese sentido estamos trabajando fuertemente en eso. Pero, señora Margós, ¿cuándo entiende usted que empezaríamos a tener resultados? O sea, es que la historia de República Dominicana con educación es frustrante. En principio no había recursos, ahora se supone que hay recursos, pero ni aún así. Entonces estamos hablando de que hay centros deteriorados en cosas mínimas, que tú dices es un tema de gestión, ni siquiera de dinero. Y nuestra calidad de la educación, ya en términos de currículum, sigue dejando mucho que desear. ¿Cuándo entiende usted que con lo que ustedes están sembrando podríamos hablar de alguna cosecha? Bien, la cosecha en educación es un poco larga, pero es cierto, enseñar, aprender, crear el ambiente para que los niños y niñas y adolescentes aprendan implica tener, por ejemplo, aulas limpias. Hay escuelas que ni agua tienen. Efectivamente. Entonces, eso significa que nosotros lo primero para enfrentar un problema es reconocerlo. Sentimos que tenemos un compromiso para que esas aulas que no están debidamente habilitadas para ofrecer la educación de calidad se habiliten. ¿Maneja usted un censo que nos permita saber el déficit de aulas y las aulas que no están en condiciones? Bueno, se puede decir que aproximadamente, siendo justo, podemos decir que aproximadamente un 20 o 25% de las aulas del país no están debidamente acondicionadas. Significa que, reconociendo eso, todo el esfuerzo para que, por ejemplo, para que cuando inicie el próximo año escolar, esas aulas estén en óptimas condiciones. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, hay centros donde no hay agua. ¿Y qué está haciendo el ministerio? Estamos comprando unos vehículos especialmente para poder asistir a esas escuelas. Y entonces, lo que nosotros repetimos, nosotros vinimos a hacer políticas educativas, no a hacer política desde la educación. Hay un aspecto, escúchame Vicente, hay un aspecto que no podemos dejar de tratar, y es que después de la pandemia a nivel global el tema de la deserción escolar ha sido una realidad. ¿Qué se está haciendo en la República Dominicana para lograr reinsertar a esos estudiantes a las aulas? Es una buena pregunta. Efectivamente hubo una importante deserción. Y bueno, los que se mantuvieron tampoco lograron los niveles de aprendizaje esperados. Pero yo quiero decir que nosotros estamos dándole seguimiento a la asistencia escolar por diariamente, y eso está cambiando para bien de este país. Los estudiantes están regresando a las escuelas y nosotros esperamos que el próximo año escolar, por ejemplo, no se quede ningún niño, niña fuera de la escuela. Pero ¿cómo es posible que después de todos los recursos que se han invertido,
de todo el dinero que se ha gastado, del 4%, que se llama uno de los mayores logros, conquistas sociales, hasta hoy en día todavía un 25% de aulas, que es un asunto de infraestructura. Yo entiendo cuando ustedes me hablan de, por ejemplo, capacitación de profesores o de confección de currículos, no problema, porque eso ya son hasta problemas de debate de qué es lo que entra o no entra, o qué forma o cómo medir o no medir la calidad del docente y todo esto. Pero como algo tan sencillo, algo tan práctico como como el agua en una escuela, como un pupitre, como tener tiza, Sí. puede faltar después de todos los millones que se ha invertido. Bueno, para confirmar lo que usted acaba de decir, y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, el ministro acaba de inaugurar en la ciudad de Cotuí un centro educativo que tenía 22 años en proceso de construcción. Lo dejó el presidente Hipólito Mejía iniciado. Y así nosotros hemos encontrado 720 centros que no se han terminado precisamente por la ineficiencia en la gestión administrativa. Y nosotros queremos hacer, con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, una gestión transparente para que la sociedad sepa que los dineros que se están invirtiendo están y deberán producir el efecto que nosotros queremos que produzcan, que los niños, niñas y adolescentes aprendan. La tanda extendida, ¿a qué ustedes piensan hacer con la tanda extendida? ¿Va a continuar? ¿La van a desmontar? Se está revisando, esa política se está revisando porque... Pero mientras se revisa, se está ejecutando la tanda extendida, bueno, ¿o sí, no? Sí, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, conviertes un centro en una tanda extendida, a esos niños ya se les provee no solamente el desayuno, se les provee la alimentación. Y si tú de repente tienes un centro que dice, bueno, ya no más tanda extendida, entonces, ¿qué va a pasar con la familia más pobre? Entonces, revisarlas, ¿qué podría implicar de cara al próximo año escolar? Revisarla significa convertirla en verdadera jornada escolar extendida. Significa que si la jornada empieza a las 8 de la mañana, debería terminar a las 4 de la tarde. ¿Y el contenido? Porque me dicen que todavía hay muchos niños jugando en esas horas adicionales. Una de las debilidades es, por ejemplo, que en esos centros, muchos de esos centros, no todos, quiero decirle, no todos, muchos de esos centros, pues en la hora de la tarde, pues no hacen prácticamente nada. Nosotros estamos reconociendo que ese problema existe. Ahora, para resolverlo, ¿qué se está haciendo? Bueno, se está creando los mecanismos. Por ejemplo, una escuela que dedique una hora, que organice a los niños a leer en el horario de la tarde, ya eso es una ganancia enorme. Y eso implica, obviamente, una visión de cómo se gestiona un centro educativo. Pero ¿por qué no están funcionando las tandas extendidas? ¿Por la falta de una directriz desde las altas instancias, dígase el ministerio? ¿O eso depende de la visión del director regional o del director del distrito o del director o directora del centro? O sea, ¿qué ha fallado? Le pregunto porque se supone que tenemos el centro educativo, tenemos los estudiantes, tenemos los profesores designados con el fin de que sea tanda extendida, se les suple al menos de desayuno, de almuerzo. ¿Qué más falta para que funcionen? Bueno, falta que la gestión de esos centros educativos mejore considerablemente. Por eso le decía hace un ratito, estamos focalizados en la unidad más importante. Entonces, hay que mejorar la gestión de los centros educativos. ¿Y cómo eso se mejora? Se mejora creando lo que denominamos, voy a usar un término técnico, verdaderas comunidades de aprendizaje, donde los actores, que no podemos olvidarlo, los maestros, los padres, los técnicos, convergen en un solo principio. Hay que lograr que los niños aprendan más y mejor. Hemos conversado bastante del envase, pero quiero volver entonces un poquito al contenido. Los idiomas, sí, por último, los idiomas, la lengua. ¿Cuándo la educación dominicana de manera inicial va a asumir la educación
entonces, aparte de español, en otros idiomas, en español y en francés, porque no hemos quedado rezagados en eso. Sí, hoy mismo había en el ministerio, yo no estaba participando, había una reunión con los programas que están para consolidar la enseñanza de los idiomas. Para ustedes no es un secreto que nos faltan muchos docentes que puedan enseñar inglés y francés en las escuelas. Tú puedes tener la voluntad de hacer eso, pero si tú no tienes todavía el capital humano, en este caso, que pueda enseñar eso, y hay centros donde quien está enseñando esas asignaturas no tienen las competencias para eso. Y hay todo un programa que se está impulsando para mejorar las competencias profesionales que necesitan los maestros en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, don Óscar Amargós, quien es viceministro de, porque creo que lo dije mal, de supervisión, evaluación Control de la calidad educativa. y control de la calidad educativa. ¿Ese es un viceministerio con mucho tiempo de existencia? Sí, es el viceministerio que está velando porque las normativas en los centros se cumplan. Pero estaba cerrado, ¿eh? No, bueno. Quiero aprovechar, si me tengo 30 segundos, para decir que parte del proceso de organización de la casa, nosotros estamos haciendo una auditoría de personal docente, administrativo y de apoyo en todos los centros del país. ¿Con qué propósito? Con un doble propósito. Organizar, como dije hace un ratito, la casa y prever para los próximos años escolares la demanda de los maestros en idioma, en matemáticas, en lenguas, etcétera. Si usted me pregunta cuántos profesores vamos a necesitar para el próximo año escolar, yo no tengo la respuesta en este momento. Ahora, ese estudio no va a dar esa respuesta. Es anticipándose a las situaciones. Gracias al viceministro de Educación, Óscar Amargós, por acompañarnos y estar más cerca. Ya volvemos. A nivel Rosario más cerca.